El estoicismo se trata de la domesticación de las emociones, no de su eliminación. Esta frase la dijo Nassim Nicolás Taleb, uno de los principales escritores que hacen referencia a un tipo de filosofía, a un tipo de manera de pensar, de manera de ver la vida, de manera de entender las emociones, las relaciones y todo lo que está relacionado con las interacciones humanas. En el episodio de hoy de Emotivamente vamos a hablar de qué es el estoicismo, esta filosofía que se está poniendo tan de moda a día de hoy, cuál es su origen, cuál es su definición y te voy a explicar cuáles son los 5 principios principales que defiende este tipo de filosofía que está proliferando tanto a día de hoy. Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com, soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y en el podcast de hoy vamos a hablar de un tipo de filosofía que, por qué no decirlo, personalmente me gusta mucho, considero que pega mucho con mis valores, con mi forma de ser y con mi forma de tratar la psicología humana y las consultas de todas aquellas personas que deciden confiar en mí para mejorar su vida y mejorar su bienestar. Como bien te decía en la breve introducción de este episodio, te compartía la famosa frase que dijo Nassim Nicolás Taleb de que el objetivo no es eliminar las emociones ni reprimirlas, sino domesticarlas, es decir, entender que las emociones forman parte de nuestra propia naturaleza y que están aquí para enseñarnos, para darnos, para advertirnos de cierta información que debemos tener en cuenta, pero no podemos dejar que esas emociones tomen el control de nuestra vida. Debemos aprender a gestionarlas, a escucharlas, a entender qué nos quieren decir y aprovechar esa gran fuente de información que nos están dando, porque toda emoción, y esto ya te lo puedes apuntar, si me estás escuchando mientras conduces, que sé que hay personas que lo hacen, no pares a apuntar, lo escuchas después más tarde. Las emociones son una fuente de información, no son el enemigo, no son algo que debamos evitar, no son algo que debemos reprimir, son aliados, traen información. El estoicismo, ¿cómo se toma las emociones del estoicismo? ¿Cómo las entiende? Pues las entiende como un mecanismo de nuestra propia naturaleza, como un mecanismo que tenemos que aprovechar a nuestro favor para saber qué dirección debemos tomar en nuestra vida, pero que nunca jamás debemos dejar que esas emociones sean las que determinen cómo me muestro en el mundo y qué actitudes y qué decisiones debo tomar en mi vida. El estoicismo fue una escuela de pensamiento que nació en el mundo más antiguo, es decir, hay diferentes etapas, ¿no? Y de hecho, quizás cuando hablamos de estoicismo te sonarán nombres muy típicos como Séneca, Marco Aurelio, Epícteto. ¿Por qué? Porque dentro de la historia del estoicismo son los más recientes y de los que tenemos más información. Pero el estoicismo es una escuela de pensamiento que nació en el mundo antiguo. De hecho, como la gran mayoría de escuelas de pensamiento y filosóficas que nacieron en un mundo mucho más antiguo. En particular, ¿cuáles son las características que podríamos decir que definen a este tipo de escuela de pensamiento, el estoicismo? Pues busca cultivar la virtud, la razón y la atención plena a través de la voluntad y la disciplina. Y esto es tremendamente importante. Voluntad y disciplina, 2 palabras que creo que estarás de acuerdo conmigo, que son palabras que a día de hoy suenan muy lejanas. La voluntad y la disciplina. Por un lado, la voluntad durante mucho tiempo se ha relacionado más bien a un tema religioso, como si la voluntad fuera una cuestión de fe o tuviera algo que ver con la religión, cuando para nada es así. La voluntad es la fuerza interna que nos empuja a hacer las cosas. No hay que anclarla a una religión, no hay que anclarla a unas creencias. La voluntad es esa fuerza interna que nos mueve a hacer las cosas. Y la disciplina. La disciplina a menudo se ha relacionado con temas como el ejército, como la disciplina militar. Se ha relacionado a la disciplina como algo negativo, como que criar a los hijos con disciplina es malo, como que tener un exceso de cualquier cosa es negativo, ¿no? Pero que tener disciplina es como un exceso de autoridad, como es un exceso de dureza, cuando todo lo contrario. La disciplina no es otra cosa que hacer todo aquello que sabes que tienes que hacer sin necesitar de tener ganas de hacerlo. Hacerlo por el simple hecho de saber y ser consciente que es algo bueno, que es algo necesario. También, además, el estoicismo nos aporta una serie de herramientas, de las cuales hablaré en otro episodio. Si te gustaría que hablara de las herramientas del estoicismo, déjamelo en los comentarios y estaré encantado de grabar otro episodio específicamente de las herramientas del estoicismo. Pero
el estoicismo nos da una serie de herramientas, de mecanismos para enfrentar, para luchar contra la adversidad y alcanzar el fin último, que es la eudamonía, es decir, la felicidad. Piensa que practicar el estoicismo, practicarlo en su más pura esencia, significa aceptar la realidad tal como es, sin intentar cambiarla. Es como una rendición. De hecho, hay un libro muy famoso que se llama El experimento rendición, que te lo recomiendo, pero te lo recomiendo si ya llevas un tiempo dentro del mundo del desarrollo personal, porque es un libro que, si me estoy introduciendo en el mundo del desarrollo personal y del trabajo de la mentalidad y de la mente, al principio puede ser un poco difuso, abstracto y nos puede costar. Pero bueno, si no, apúntate este libro, El experimento de rendición, porque es un libro muy interesante que estoy seguro que te dará grandes lecciones de la vida. Al final, como te decía, practicar el estoicismo significa practicar la rendición, rendirme a la realidad tal y como es, dejar de luchar por intentar cambiar las cosas que no puedo cambiar y centrar mi voluntad y mi disciplina en todas aquellas cosas que sí que puedo cambiar, en todas aquellas cosas que sí que entran dentro de mi zona de confort, de mis zonas de influencia. Por lo tanto, debemos entender que practicar el estoicismo significa aceptar que no podemos cambiar todo en nuestras vidas, que no podemos controlarlo todo. Y esto es importante porque siempre, como seres humanos, y te lo acabo de decir, y he hecho énfasis en ello, siempre, como seres humanos, nos movemos en dicotomías de siempre o nunca, todo o nada. Y esto rara vez es así. En la vida hay poquitas cosas que sean siempre o nunca, todo o nada. Cuando nos encontramos en esta lucha, en estos polos extremos, nos estamos yendo a las dicotomías de extremismos, ¿no? De todo o nada, siempre o nunca. El estoicismo va precisamente en contra de todas estas dicotomías y en contra de todos estos extremos. Se trata de aceptar que hay cosas de nuestra realidad, que hay cosas de nuestra vida que no vamos a poder cambiar y que eso es así, y que eso está bien, porque la vida es eso. La vida es cambio. La vida no es un menú. Como dice un buen amigo mío, que si estás escuchando esto o viendo esto, te mando un fuerte saludo. La vida no es un menú. La vida no la podemos elegir. La vida nos da una serie de cartas y no es nuestra responsabilidad cogerlas y manejarlas, gestionarlas y usarlas de la mejor manera posible. Algunos de los beneficios, ¿no? Que esto es una pregunta muy frecuente. Oye, ¿y de qué me va a servir practicar la filosofía del estoicismo? ¿De qué me va a servir seguir estos principios que te contaré más adelante? Pues algunos de los beneficios es, obviamente, que mejora nuestra salud mental, que nos da una mayor capacidad de concentración, que aumenta nuestra resiliencia, esa capacidad de salir fortalecidos después de haber enfrentado obstáculos o desafíos en mi vida. Además, el estoicismo fomenta mucho la cultura y el trabajo del dominio interno, de ser capaz de controlar esos deseos, esos impulsos, esas distracciones que hay en nuestro día a día y se centra en un trabajo mucho más profundo del ser humano sin caer en la superficialidad y sin caer en ese mundo tan banal en el que estamos cayendo a día de hoy. Te quiero compartir una frase que dijo Epícteto muy buena y es que el empeño es grandioso y la tarea divina. Alcanzar maestría, libertad, felicidad y calma. No te miento si te digo que tranquilamente en un 80% del trabajo que hago uno a uno en mis consultas tiene que ver con la tranquilidad, con la calma y con la paz mental. Todos, absolutamente todos los seres humanos buscamos alcanzar el fin último de la vida, que es la felicidad, la paz mental, el bienestar interno. Por eso te digo que no me estoy quemando si te aseguro que en un 80-90% de las consultas que recibo y de mi tratamiento con personitas uno a uno es precisamente para trabajar esa calma y esa paz interior. Al final, el estoicismo es una guía para la vida, cuyo propósito final es alcanzar la felicidad. Tú me dirás, bueno, Mar, pero es que eso es lo que buscan todas las filosofías, es lo que buscan todas las corrientes de pensamiento de este tipo filosófico, es encontrar el fin último de la vida, que es la felicidad. Sí, pero dentro del estoicismo, la felicidad se entiende como una rendición, como una aceptación total de la vida. Por lo tanto, las cosas dejan de ser buenas y malas y empiezan a ser como son. Son y punto, no son ni buenas ni malas. La vida es y la vida sucede. Nada más. Y el momento en el que yo me rindo a la vida es el momento en el que acepto que todo lo que venga, sea bueno o malo, yo le voy a poner la etiqueta. Es obvio que habrá cosas que nos gustarán más, es obvio que habrán cosas que nos gustarán menos,
Pero el fin último de este tipo de filosofía de vida es rendirme a la vida tal y como es. Dejar de luchar contra la vida por ser como es, porque no la puedo cambiar, porque es de ser muy engreído creer que voy a ser capaz de cambiar la vida tal y como es. De hecho, hay algunas terapias, de hecho la corriente de terapia que yo más promuevo, que yo trabajo uno a uno, es la terapia cognitivo-conductual y está en gran parte fundamentada por los hallazgos y principios de la filosofía estoica. El trabajar el pensamiento, el cambiar los patrones de pensamiento, esa rendición ante las cosas de la vida que tenemos que aceptar. Hay muchas terapias que se trabajan a día de hoy que tienen mucha evidencia científica que se nutren de todas estas filosofías antiguas. ¿Por qué? Porque no debes olvidar que la psicología es una rama de la ciencia derivada de la filosofía. Por lo tanto, gran parte de las corrientes psicológicas que se defienden a día de hoy y que se trabajan a día de hoy y que se estudian a día de hoy en los grados de psicología se nutren, beben de todos esos conocimientos derivados de la filosofía antigua. Por lo tanto, si lo que yo estoy haciendo a día de hoy deriva de una filosofía antigua, oye, es súper interesante adentrarme un poquito más en esa filosofía directamente, porque si me voy directamente a la fuente, seguramente tendré un nivel de profundidad más elevado sobre cómo funciona la mente humana y sobre todos esos conocimientos que ya nos dejaron en su día nombres tan importantes como Marco Aurelio, Séneca o Epicteto. ¿Cuál es el punto súper interesante y que quien me conoce sabe que es uno de los puntos más atractivos para mí del estoicismo? Es su practicidad. Es decir, el estoicismo va al grano. El estoicismo tiene una serie de enseñanzas, de herramientas, de técnicas diseñadas para aplicar a la vida real, para que eso tenga un impacto en la vida real. El objetivo final de estas herramientas es conocer y poner en práctica todo aquello que nos va a ayudar a rendirnos a la vida y a transitar y a vivir esta aventura que llamamos vida de la mejor manera posible, de la manera más óptima, de la manera en la que podamos disfrutar de la vida por lo que es. Una vez entendido un poquito cuál es el origen del estoicismo, de esta filosofía antigua, que es muy práctica, que se basa en la disciplina y la voluntad, que el fin último es encontrar la eudemonía, ¿no? La felicidad, que al final es lo que buscamos todos, hay como 5 principios principales en los cuales se basa el estoicismo. El primero de ellos es vivir de acuerdo a la naturaleza. De hecho, te comparto otra frase buenísima de Epicteto. Entonces, resulta increíble nuestra afirmación de que la naturaleza del hombre es civilizada, cariñosa y digna de confianza. Como te decía, uno de los principios del estoicismo es vivir de acuerdo a la naturaleza. Lo que nos distingue de las otras especies humanas, de otras especies animales, es la capacidad de razonar. Según Epicteto, no debemos comportarnos como ovejas o bestias, porque hacerlo es negar nuestra propia realidad. Si llámalo Dios, llámalo naturaleza, llámalo el destino, llámalo como lo quieras llamar, nos ha puesto en nosotros la capacidad de razonar y de pensar, sería una vez más muy osado, muy engreído, no usarlo y comportarnos como animales. Gracias precisamente a esa razón, podemos elegir actuar con virtud en cada momento. Y eso es algo fundamental para los estoicos, porque actuar con virtud es actuar con bondad, es actuar con principios, es actuar entendiendo que como seres humanos hemos venido a este mundo a aportar algo bueno, a aportar algo positivo. Por lo tanto, no ser congruente y no ser respetuoso con la naturaleza significa negarnos esa capacidad de razonar y no utilizarla. Cuando ellos se refieren a vivir de acuerdo a la naturaleza, no se refiere a abrazar a un árbol, se refiere a que si nuestra propia naturaleza ha incluido el hecho de razonar, vivir bajo nuestra propia naturaleza es usar ese razonamiento para demostrar que somos dignos de tenerlo, que somos dignos de tener y de practicar esa virtud como ese razonamiento que nos han dado una inteligencia superior, Dios o como lo quieras llamar. Llegado a este punto llegamos al segundo principio, que es vivir con virtud, y te lo he adelantado hace un poquito, ¿no? La virtud es una de las grandes, vamos a llamar, pensamientos o preocupaciones de los estoicos. Lo que los estoicos llaman virtud, o lo que quieren decir con virtud, es llevar al máximo esa naturaleza racional del ser humano, es decir, llevar la razón como una razón consumada, que decía Séneca, es decir, practicar el arte de pensar, de reflexionar, de generar
juicios de valor, juicios morales, pero no hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, ¿no? Hay una serie de virtudes, ¿no? Este es otro tema, pero te lo voy a nombrar un poquito. Hay 4 virtudes cardinales sobre los estoicos, es decir, 4 virtudes que deben cultivar todos los seres humanos para llegar a esa felicidad, a ese estado de felicidad supremo, que son la sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina. La disciplina te la comentaba como uno de los pilares. Por otro lado está la sabiduría, la justicia y el coraje. Si te fijas, son todo virtudes que derivan mucho del propio pensamiento, del propio racionamiento. La propia sabiduría es esa capacidad para deliberar, para pensar, para adquirir conocimiento. El coraje es la benevolencia, la bondad, el enfrentar obstáculos, el trato. Por otro lado, el coraje, la justicia, disculpa, sería el trato, el ser benevolente, el tener esa capacidad para juzgar los actos en función del bien y del mal, entendiéndose el bien y el mal desde hacer daño a los demás o no. Y la disciplina, ¿no? Esa capacidad de tener autocontrol, autogestión, de tener perseverancia, perdón, humildad. Todo esto son virtudes cardinales dentro del mundo de la filosofía estoica. Por lo tanto, un segundo principio es vivir acorde a la virtud. El tercero es el trabajar esa dicotomía de control. Centrarte en todo aquello que sí que puedas controlar. Y te lo avanzaba un poquito más en la introducción de este episodio. Y es que los estoicos tienen muy por la mano el pararme ante una situación y decir, vale, esto es algo que pueda controlar, no puedo controlar. Si no lo puedo controlar, me rindo a la vida. Porque la vida me ha traído esto, me rindo y lo acepto. Si es algo que yo puedo controlar, utilizo esas virtudes estoicas, es decir, utilizo ese coraje, esa sabiduría, esa disciplina, esa justicia, para enfrentar eso que puedo cambiar, para cambiar aquello que puedo cambiar y aceptar y dejar ir con benevolencia y con bondad aquello que no puedo trabajar. Por lo tanto, súper importante para los estoicos y bajo esta filosofía, entender qué parte de esta situación yo puedo controlar y cae dentro de mis responsabilidades y qué parte yo no puedo controlar. Súper importante tener esa capacidad de discernir entre lo que sí que puedo controlar y lo que no puedo controlar. El cuarto principio estoico es distinguir entre lo bueno, malo e indiferente. Importante porque es posible que en otras filosofías o en otros momentos hayáis escuchado, ¿no?, la dicotomía entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. En este caso los estoicos diferencian entre bueno, malo y indiferente. Dentro de bueno o malo podríamos decir que primero de todo, para juzgar si algo es bueno o malo, debemos determinar si cae dentro de nuestra área de control, de si se puede reflexionar o se puede juzgar en base a si es algo que hago yo o no. Todo lo bueno y lo malo significa todo lo bueno es todo aquello que cultive la salud y las buenas relaciones para conmigo mismo y con los demás. Dentro de lo malo es todo aquello que esté dañando o que esté fastidiando todas estas relaciones o todo este mundo interno. Todo lo que no tenga que ver con mejorar nuestra salud a todos los niveles o la de los demás, o empeorar nuestra salud o la de los demás en todos los niveles, entra dentro de lo indiferente. Aquello que es indiferente, pues simplemente son cosas que no tengo que prestar atención, son cosas a las que no tengo que perder tiempo ni usar esa capacidad de razonamiento, porque te recuerdo que para los estoicos el vivir bajo tu propia naturaleza, el ser consciente con tu naturaleza y aprovechar esa capacidad de razonamiento que se nos ha dado es lo más importante, y trabajar esas virtudes es lo más importante. Por lo cual, darle prioridad y usar ese razonamiento, esa herramienta tan poderosa para trabajar y reflexionar acerca de lo indiferente, sería ir un poco en contra de nuestra propia naturaleza, porque algo tan bueno no se puede utilizar para algo tan banal como algo que es indiferente. Para los estoicos, lo verdaderamente importante es la intención de sus acciones. ¿Por qué? Porque las consecuencias, los resultados, ¿no?, son las consecuencias de las intenciones. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta con qué intención estoy haciendo las cosas. Esto es bueno, esto es malo, esto es indiferente, porque la intención va a ser lo que marca el resultado, y el resultado es lo que marca las consecuencias. Por lo cual, los estoicos prefieren los resultados indiferentes que los malos, o en según qué casos los buenos, porque lo bueno puede generar apego y demás, pero bueno, esto es un poco más profundo. Tienes que tener en cuenta que los estoicos diferencian entre bueno, malo e indiferente. Si tiene que ser malo o indiferente, obviamente indiferente, y en cualquier caso todo lo que pueda ser bueno, mejor. Y por último, el quinto principio es el amor fati, es decir, aprender a amar el destino, aceptar las cosas como son.
Aquí nos invita este principio estoico, nos invita a dejar de cuestionar, a dejar de quejarme, a dejar de luchar contra aquello que no puedo luchar, a aceptar, a amar, amor fati, amar ese destino, amar que si la vida me ha traído esta situación, si la vida me ha traído este obstáculo o la vida me ha traído esta alegría, disfrutarlo. No apegarse a que todo tiene que ser feliz, a que todo tiene que ser bonito, a que todo tiene que ser fácil. Y por otro lado, no apegarme a que la vida es mala, que la vida se está cebando conmigo, que en la vida todos son problemas. Amor Fati nos invita a asumir que el destino es como es. Amor Fati es la receta para una vida plena y alegre. ¿Por qué? Porque imagínate por un momento que ha sucedido un evento que no querías que pasara, que no querías que ocurriera. ¿Qué es más fácil? ¿No? Hazte la pregunta. Ha ocurrido algo que tú no querías que pasara. Vale, perfecto. ¿Cuántas veces pasa eso en la vida, no? ¿Qué es más fácil? ¿Que cambies eso que ha pasado o que cambies tu opinión al respecto? Obviamente, lo que es mucho más fácil es cambiar tu opinión al respecto. Entonces, en lugar de seguir luchando y quejándome de por qué la vida es así, por qué la vida se está cebando conmigo, simplemente acepto que la vida es como es, que la vida, que el mundo, que el destino no tiene favoritos y que simplemente con lo que me ha tocado tendré que hacer, tendré que tirar adelante, tendré que hacer, como se dice a menudo, de tripas corazón y avanzar hacia un siguiente objetivo, hacia un nuevo aprendizaje, a llenar esas brechas entre donde estoy a donde quiero llegar. Estos son los 5 principios que se basan la filosofía, la corriente del pensamiento del estoicismo. Como te decía, hay algunos nombres que te pueden sonar, ¿no? Epícteto, Marco Aurelio, Séneca serían los más típicos. De hecho, hay muchos libros de estos autores que te recomiendo porque son muy buenos. Y te he compartido también cuáles son los 5 principios que erigen esa base, ese fundamento del estoicismo. Te lo recuerdo. Vivir de acuerdo a la naturaleza, entender la naturaleza como nuestra propia naturaleza para pensar, para razonar. Vivir con virtud, con esas 4 virtudes cardinales, ¿no? Justicia, disciplina, coraje y sabiduría. La dicotomía de control, diferenciar exactamente y muy bien entre lo que puedo controlar y lo que no. Diferenciar entre lo bueno, lo malo y lo indiferente. Y por último, y el más importante de todos, amor, fati. Aprender a amar el destino como es. Lo que yo amo y lo que yo agradezco es que te has quedado hasta aquí y te agradecería que si este episodio te ha gustado, te dejes un like y un comentario con qué te ha sorprendido, qué te ha resultado curioso, cómo practicas todo el estoicismo o qué otra corriente de pensamiento te gusta. Y por mi parte lo dejo por aquí. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto